¿Qué hubo, raza? Soy Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León y en este video quiero continuar con la serie de álgebra, particularmente álgebra de matrices. Y bueno, una de las cosas importantes que hay que saber sobre las matrices, posiblemente una de sus aplicaciones más comunes, es para resolver, bueno, primero para representar sistemas de ecuaciones y luego para buscar algoritmos para resolverlo. Y este es un concepto, una observación que quiero hacer antes de empezar, que debemos de tener bien claro que si tenemos un sistema de ecuaciones lineales como este que está aquí, ese sistema se puede representar o transformar, poner el lenguaje de matrices de manera muy compacta, poniendo los coeficientes de las ecuaciones en una matriz y representando las variables como vectores. Entonces, esta representación A por X igual a B es la representación más compacta que tenemos para un sistema de ecuaciones. En la realidad, en la práctica, aunque probablemente en tu libro o en tus ejercicios y los ejemplos que yo pueda poner por aquí sean vectores muy pequeños, a lo mejor vectores de 2, 3, 4, 5 variables, en la práctica realmente los vectores o los sistemas matriciales que aparecen pueden ser de miles, cientos de miles o incluso millones de variables. Evidentemente todo eso lo hace pues, la computadora, ¿no? Pero lo que requerimos es pues, un lenguaje para poder hacerlo. Alguna vez un profesor nos decía en una clase justamente creo que en álgebra lineal, que prácticamente este tipo de problemas, es decir, resolver un sistema de ecuaciones de esta manera, es casi el único tipo de problema que sabemos resolver realmente, eficientemente. Vamos, tenemos algoritmos computacionales para resolver ese tipo de sistemas y casi todos los problemas reales que hay, tenemos que de una u otra manera transformarlos en problemas lineales para poder resolverlos. Se habla mucho de linealizar las cosas. No en todos los casos, obviamente hay problemas no lineales, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, para resolver esto, si uno es inocente y nada más ve las tres letritas A por X igual a B, y por ejemplo un niño de segundo de secundaria o de secundaria que haya aprendido álgebra diría, pues pasa dividiendo la A, ¿no? Sí, pues X sería igual a B entre A, si pudieras pasar dividiendo. Bueno, justamente de eso se trata, de tratar de pasar dividiendo, aunque no es así como se denota o se llama en álgebra de matrices. Más bien lo que tenemos que hacer de hecho es multiplicar por la inversa, porque eso es lo que hacíamos, por ejemplo, en álgebra. No era que pasara dividiendo, un 5 pasara dividiendo, sino más bien que multiplicabas por un quinto y se cancelaba un quinto por 5. Entonces justamente de eso se trata y ese es uno de los conceptos que quiero empezar a trabajar, que es, ok, imaginemos que tenemos una matriz de n por n y la pregunta que nos vamos a hacer, y es la pregunta principal y central de este tema, es si existe una C, que también va a ser una matriz. No lo pongo aquí para que no se haga muy extensa la notación, pero la C también va a ser una matriz, tal que si la multiplico por A por la izquierda y si la multiplico por A por la derecha, en ambos casos me queda la matriz de identidad. Recuerden que la matriz de identidad es una matriz que tiene solo unos en la diagonal principal y ceros en el resto de las entradas. Bueno, si existe esta pregunta, aquí lo estoy poniendo a manera de pregunta, puede existir, puede no existir, pero si puedes encontrar una C que cumpla eso, esa matriz se va a llamar inversa o matriz inversa de A. La notación que usamos es A a la menos 1. Esto es como el inverso multiplicativo en los números. Y es, por ejemplo, si tienes el 5, ¿qué número multiplicado con 5 te da 1? Pues un quinto. Pero el 1/5 también lo representamos como 5 a la menos 1. Entonces justamente usamos esa misma notación para que a la hora de hacer álgebra con matrices sea muy similar, casi igual a como hacíamos álgebra con números. Ahora se dice también, si la matriz realmente tiene una inversa, que la matriz es no singular. No singular significa que la matriz es inversa. Más adelante va a empezar a quedar claro por qué. Digo, de hecho, si no existiera la matriz inversa, aquí un pequeño error, no voy a entrar a detalle a esto, pero si no existe la matriz inversa, decimos que A es singular. Esto no lo voy a tratar ahorita, nada más lo pongo ahí entre paréntesis como comentario. Más adelante hablaremos de eso. Ahora bien, lo que tengo entonces, y este es como el resultado principal, es que una matriz por la inversa me va a dar la identidad y la inversa por la matriz también me va a dar la identidad, suponiendo que existe obviamente. Pero bueno, lo pongo ahí porque esa es la propiedad principal. Ahora, un ejemplo muy fácil y que obviamente tenemos que conocer es para matrices de 2 por 2. ¿Sí? Ahí están las 4 entradas, A, B, C, D.
Podemos calcular la matriz inversa con una formulita muy sencilla, no tiene mucho chiste realmente comprobarlo, pero bueno, la matriz inversa la puedes obtener con esta fórmula. Cambias los elementos de la diagonal principal y le cambias los signos a la otra diagonal y lo divides entre este factor que está aquí, o en este número que es AB menos BC, que por lo tanto para que exista de hecho debe ser diferente de 0. Eso va a ser también, se va a extender y generalizar más adelante. Pero bueno, si ese factor es diferente de 0, que por cierto, esto es justamente lo que se llama el determinante de A para el caso de matriz 2×2. Para matrices de 3×3, 4×4, 5×5 la cosa se complica un poco, no es tan fácil, pero ahorita no vamos a tratar todavía de eso en este momento. Pero bueno, para las matrices de 2×2, esta es la formulita para calcular la inversa, entonces es bien fácil calcularla o darse cuenta de si no existe la inversa. Esencialmente, cuando ese determinante sea igual a 0, no va a existir la inversa. Entonces, y bueno, y un último resultado importante con matrices para esta parte es que si la matriz es no singular, es decir, si realmente existe una inversa, es muy fácil darse cuenta que un sistema de ecuaciones generado de esta manera, con una matriz por un vector igual a otro vector, recuerden que en este sistema de ecuaciones, esta manera matricial de representar un sistema de ecuaciones, a lo que se refiere es que la X son pues n variables que no conocemos y la B es un vector que sí conocemos. Entonces en esta ecuación A y B se conocen y la X no, y es fácil obtener la solución, o vamos, podemos demostrar que va a haber una solución, porque si existe la matriz inversa podemos aplicar de ambos lados multiplicación por la inversa. Si multiplicamos aquí por A inversa y acá por A inversa por AX, que es esto va a dar la identidad, multiplicado por X me va a dar el mismo vector, y pues del lado derecho me queda la inversa por B. Entonces, de cierta manera, cuando la matriz es inversa, es como pasar dividiendo, aunque obviamente en matrices no hablamos de dividir una matriz entre otra, pero sí podemos hablar de multiplicar una matriz por su inversa, por ejemplo. Y bueno, tres propiedades importantes que tenemos que mencionar sobre las matrices inversas son estas, que son muy fáciles de deducir. Es un ejercicio que les dejo si conoces las propiedades de las matrices que ya comenté en un video anterior, o bueno, y la misma definición de matriz inversa. Por ejemplo, la inversa de la inversa es la misma matriz, la inversa de un producto es el producto de las inversas, pero cambia el orden de la multiplicación, el orden de los factores, y la inversa de la transpuesta es lo mismo que la transpuesta de la inversa. Estos son tres ejercicios sencillos, lo dejo simplemente como propiedades que hay que conocer. Y luego, de una otra importante que quiero comentar es esta, si se fijan aquí, ese inverso de multiplicación se puede generalizar por inducción fácilmente a partir de esto. También lo dejo como ejercicio, pero si tengo n matrices, cada una de estas también son matrices, todas invertibles, pues si quiero el inverso del producto de una multiplicación de matrices, pues eso va a ser lo mismo que el producto de los inversos de cada una de ellas, pero en orden contrario. Aquí iba de 1 a n, aquí va a ir al revés, desde la n hasta el 1. Y bueno, si has resuelto sistemas de ecuaciones lineales, creo que incluso desde la secundaria nos enseñan a resolver sistemas de ecuaciones. Esto se hace a través de operaciones en las ecuaciones, o como le llaman también, operaciones en filas, que hay tres esencialmente operaciones elementales, que es tomar una de las ecuaciones, multiplicarla por algo y sumársela a otra ecuación para cancelar alguna variable, o cambiar de lugar dos ecuaciones, o bien multiplicar una ecuación o dividir una ecuación por algún número. Estas tres operaciones elementales son las que usábamos para resolver sistemas de ecuaciones, y el chiste, y lo que quiero comentar aquí para terminar, es que esas operaciones elementales se pueden describir por multiplicación de matrices. Por ejemplo, imagínate que tienes una matriz cualquiera, todos los coeficientes ahí son 9 variables, de la A a la I, y la multiplicas por esta matriz específicamente, que son unos en la diagonal y un -4 por aquí en la última fila y en la primera columna. Si haces esto, si haces la multiplicación, te vas a dar cuenta que lo que obtienes es, los primeros dos filas quedan igual, pero la tercera fila queda como la suma de la misma tercera fila por -4 veces la fila 1.
¿sí? Es exactamente multiplicar la primera fila por 4 y luego restársela a la segunda, ¿sí? Esta matriz, de hecho, lo que me describe es esa operación de filas, que es multiplicar por algo y luego sumárselo a otra fila. Ahora, esta matriz, por ejemplo, que es cambiar los unos de las columnas 1 y 2, o de los renglones 1 y 2, cualquiera de las dos opciones. Cuando lo multiplicas por una matriz, el efecto que va a tener es que cambias el primero y el segundo de los renglones. Y este tercer ejemplo que está aquí, si le ponemos un 3 en la diagonal principal a una matriz identidad y hacemos la multiplicación, lo que vamos a obtener es que el tercer renglón va a quedar multiplicado por 3, o sea, justamente por este valor. Y esta es la llave. Con esto voy a cerrar porque en el próximo video voy a platicar sobre esto, pero esta es la llave que conecta la multiplicación de matrices con el método de solución de sistemas de ecuaciones. En el fondo, bueno, adelantando un poquito lo que quiero ver más adelante, es que imagínate que tú tienes una matriz y empiezas a hacer las operaciones, una secuencia de operaciones por renglones, hasta que llegas a limpiar todas las variables, a despejarlas, vamos, del lado contrario, como cuando hacías este sistema de ecuaciones. Pues la equivalencia en multiplicación de matrices sería pues que multiplico una serie de matricitas como estas por la matriz A hasta que queda la identidad. Eso es lo que va a suceder, esto lo voy a comentar después. Pero si asumimos esto, pues fíjense que esto va a ser justamente la inversa de la matriz. Y por ahí va a ir la idea, de hecho, esta cuestión de las matrices elementales. Bueno, con esto voy a cerrar el video. En el próximo quiero platicar sobre matrices elementales para completar la idea de cómo pues ver y empezar a construir, vamos, los métodos para calcular inversas de matrices. Bueno, ya saben, si hay alguna pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. No se olviden suscribir al canal, compartir, darme sus sugerencias y nos vemos en el próximo.